levantar, pelota arriba, el corazón en el área, está Lacho Acevedo, la pelota saltó bajo al medio, se cruza Luis González, perdieron el balón, está Mercenario, remate, ¡gol! César Mercenario, casaca número 11, violentísimo remate tras un córner, no pudieron quitar la defensa del 12 y aparece Mercenario frontal al arco, violentísimo remate al techo del arco, la pelota rosa el travesaño, se mete adentro y establece el tanto de apertura aquí en el barrio 4, vibra la gente de Guaraní, el equipo local para acá al frente, ahora con el gol de Mercenario, Guaraní avanza al 12, cayó Guaraní al frente, Guaraní 1, el 12 de junio 0, el gol se produjo a los 16 minutos de esta primera etapa. Avanza Guaraní por el medio, se metió un hombre con peligro, gol, autogol, ahí justamente creo que fue Ortigosa el que envió el balón al fondo, la pelota pegó de Fer Rodríguez entre Ortigosa en colaboración, no pudieron quitar el balón, la pelota se cruzó el jugador del equipo del 12 de junio y la pelota al fondo, nada puede hacer el portero González, la intentó, la último arañó el balón, pero la pelota se fue adentro y llega el segundo del equipo local, Guaraní al frente, Guaraní ahora, Guaraní del barrio 4-2, 12 de junio 0. El gol se produjo a los 23 minutos de esta primera etapa. Abajo perseguido por la marca de García, otra vez la pelota para Jonathan, y el árbitro indica penal para el equipo del 12, para la visita, arremetía y Jonathan le tocaron justamente dentro del área, el árbitro sin dudar quitó la pena máxima y hay tiro libre penal que corresponde al equipo del 12 de junio, magnífica oportunidad para descontar el equipo del 12, La Cuña, autoriza Jorge Daniel Acuña, corre Matías, se va a tirar. Remate seco por bajo al palo derecho, se corrió a la izquierda Guzmán Vega y descuenta la visita al 12 de junio. Ahora el resultado cambia, Guaraní del barrio 4-2, 12 de junio 1, el gol se produjo a los 33 minutos de esta primera etapa. Quitó Nacho Acevedo la pelota por el costado, va a haber reposición que corresponde rápidamente, se metió Velázquez con peligro, está Velázquez con peligro, tiene el empate, remate. Francisco Velázquez dejó a dos hombres en el camino y en la boca del arco violento remata la del piso, es el por derecho del portero Guzmán Vega, llega la paridad aquí, lo estaba buscando el 12 y a los 12 minutos de este segundo tiempo llega la paridad, el gol de Francisco Velázquez. Ahora con el gol de Francisco Velázquez el partido está empatado, Guaraní del barrio 4-2, 12 de octubre 2. Este tiene para Cinto González, Jonathan la manda a levantar el centro de la arriba, cabeza. Y llega el tercero del equipo visitante, estaba perdiendo por 2 goles contra 0, ahora pasa ganando el 12 de junio, ahora con el gol de Matías Trinidad, ahora al frente el 12 de junio, 12 de junio 3, Guaraní 2. Eder Gómez va a levantar el centro, pelota arriba, corazón de está Luis Benítez, cabeceó con remate, golazo,
tiro libre, nadie pudo quitar la pelota muerta, apareció ahí Aguilera, el remate violentísimo al ángulo, inatajable, Valentín Aguilera, golazo al ángulo superior izquierdo del portero González, nada que hacer, y a los 40, casi 41, pone la paridad aquí en un emocionante partido con muchos goles. Guaraní empata el partido casi ya en las postrimerías. Guaraní 3, 12 de junio 3, el gol a los 40 del complemento.